Control sintético es, concretamente, lo que busca es resolver la primera ecuación que pongo ahí arriba, que es encontrar una, una representación de la variable de interés para la primera unidad, para la primera unidad de observación. Recordemos un poco que, como planteamos el problema, fue que teníamos un montón de individuos, i igual a uno, 2, así hasta j más uno, y asumimos que sin pérdida de generalidad, podríamos decir que asumiríamos que la unidad uno era la unidad que no había sido intervenida, ¿sí? Entonces, esta es la razón por la que mantengo la misma, el mismo índice. Entonces, decimos que asumamos por un momento que lo que queremos es encontrar el valor de y en un escenario contrafactual en el cual la unidad uno no hubiera sido intervenida por la política, o no hubiera tenido el problema o el fenómeno que al final del día queremos analizar. ¿Cómo la construimos? Bueno, la propuesta de control sintético es construyámosla como el promedio ponderado de la misma variable, pero observada para los demás individuos en nuestra muestra de datos. Es decir, la misma unidad, pero observada para el pool de donadores, que el pool de donadores será este conjunto de individuos, desde el 2 hasta J más 1. Ahora, control sintético tiene como dos guías, ¿no? Uno es eh, resolver el problema considerando otras variables de control, es decir, encontrando un conjunto de variables que sean explicativas de esta variable. Es decir, por un lado podemos ir por una formulación y decir quién es y, j, t en función de un conjunto de controles que pueden ser otras variables. Ahora, el problema de utilizar este camino es que muchas veces eh, el pool de donadores no tiene la misma calidad de información o la misma cantidad de información, ¿no? Imaginemos que queremos utilizar como control una variable muy específica como el porcentaje de población que cumple cierta característica, pero en ciertos países que están dentro de nuestro pool de donadores, esa característica no se considera relevante. Entonces no se informa. Entonces, ante esa situación, la opción más o menos alternativa es no utilizar como controles para explicar a Y, sino más bien utilizar la misma información de Y en T, es decir, la misma información de Y y T, pero en periodos pasados. A esto le llamo menos L, ¿sí? Y, T, I menos L, es decir, periodos pasados. Esa es una manera. Ese es el camino que voy a seguir hoy en la clase, ¿vale? ¿Dudas con este planteamiento hasta este punto? Ok, bien. Entonces, ya que sabemos cuál es nuestro objetivo, entonces resolvamos el problema. El problema entonces consiste en encontrar quién es W, quiénes son estos ponderadores WJ. Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Y cómo lo resolvemos? Lo resolvemos a través de este problema. Tratemos de encontrar quién es el mínimo de esta expresión. Es la distancia que tiene X1. X1 es el conjunto de valores de nuestro pool de donadores respecto de X0. ¿Y quién es X0? Es el conjunto de valores de, perdón, X1 es el conjunto de nuestra variable de interés y X0 es el conjunto de donadores. Perdón, lo dije al revés. Si lo queremos desmenuzar esta expresión, esta diferencia, la podemos ver como la suma desde h igual a 1 hasta acá de xh1, es decir, para cada una de las variables que utilicemos como control, menos el ponderador que le asignemos al individuo 2, así hasta el ponderador que le asignemos al individuo j más 1, al cuadrado, y la raíz de esto, ¿sí? Esto básicamente es una norma convencional. Eso es lo que tengo aquí, ¿sí? Entonces, la diferencia es simplemente, si lo pienso un poquito como geométricamente, es lo que quiero encontrar es quiénes son, imagínense que lo que tengo son dos, vamos a ir a un caso absurdo, muy básico, es decir, supongamos que lo que tenemos es un vector, este vector es x1, ¿sí?
y tenemos a X0 por acá. Entonces lo que queremos encontrar es quién es el valor W que hace que cuando lo multiplique por X2, la distancia entre estos dos sea la más corta. Eso es lo que quiero encontrar. ¿Sí? Bien. Ahora, sujeto a que los ponderadores sean positivos y que su suma sea 1. Esta última restricción es, um, podemos decirlo de una manera optativa, porque depende mucho del objetivo final que busquemos con control sintético. Abadi, en su artículo original, no propuso esta restricción, la propuso después, y la razón es muy sencilla. Bueno, de hecho, no la propuso tan fuertemente en el primer documento, sino la propuso después, porque lo que pretende con esta restricción es evitar procesos explotativos, ¿sí? Es decir, si no restringimos W, lo que puede ocurrir es que la construcción de la variable el contrafactual pueda ser regir una trayectoria que explote mucho porque algunos de los W sea más grande y entonces atraiga hacia una trayectoria que, por ejemplo, es muy explotativa o que explota o que es una trayectoria que es muy divergente del resto de los elementos del pool de donadores. Entonces, esa es la razón por la que existen estos. Yo no las voy a ocupar hoy en el ejemplo que voy a utilizar, porque no la necesito, ¿sí? Pero eventualmente, si sus valores tienen trayectorias que exploten mucho dentro de su pool de donadores, tal vez sí necesite. Ahora, una cosa que también tienen que considerar cuando hagan control sintético es que las variables que utilicen o que quieran determinar a través de control sintético deben de ser equiparables o no ser divergentes por valores. Por ejemplo, no es una buena idea hacer control sintético para la variable PIB en general. ¿Por qué? Porque el PIB de Estados Unidos es significativamente más grande que el PIB mexicano, por ejemplo. Entonces, si utilizáramos y quisiéramos reconstruir el PIB mexicano después de una intervención de política, utilizando como un pool de donadores a Estados Unidos o Canadá, nos puede salir que W sea de un valor muy pequeño, porque en general, en valores, es muy grande el PIB. Entonces, control sintético funciona bien para variables que son comparables. ¿Cómo podemos hacer variables comparables? Trabajar, por ejemplo, con PIB per cápita, ¿sí? Entonces, si trabajamos con PIB entre la población, este tipo de información ya es más comparable entre los distintos países, ¿sí? Por ejemplo, esto se llama reescalar en general, ¿no? Entonces necesitamos reescalar las variables. ¿Qué variables no se necesita reescalar? Cuando trabajen con precios. Cuando trabajen con precios, no reescalen, no es necesario, ¿sí? Pero cuando trabajen con valores como producción, valores agregados, ese tipo de cosas, sí reescalen, por favor. Bien, lo voy a mostrar ahora en el ejemplo porque es importante. Bien, entonces si no tienen problema, voy a ir a mi consola y voy a lanzar Jupyter Notebook para trabajar. Voy a trabajar con, vamos a GitHub rápidamente, nada más para que lo ubiquen. Voy a trabajar con clase, ahora les digo, clase 2, ¿sí? Este es con el Jupyter Notebook que voy a trabajar y esta es la tabla de datos que voy a utilizar. Bien. Entonces me voy a clase 12, control sintético, y este es el documento con el notebook con el que voy a trabajar. Este es el ejemplo que voy a trabajar. Este ejemplo está basado en un paper que escribió en 2007 y en el paper lo que trató de hacer Abadi es ah, mm, estimar el efecto que tuvo sobre el consumo de tabaco en California una intervención de política que ocurrió en California en 1982. En 1982, el estado de California incrementó los impuestos al consumo de tabaco y cajetillas de cigarrillos y los demás estados no lo hicieron. Los demás estados de Estados Unidos se mantuvieron sin ninguna intervención. Regularmente California se ha caracterizado por ser un poquitito más progresista en sus políticas públicas y este es un ejemplo de eso, ¿no? En 1988 impone impuestos más altos en tabaco. En realidad,
nosotros lo empezamos a ver en otros estados, en general en el mundo, como por ahí de los 2000, no antes. Eh, por eso siempre como que California se utiliza como un ejemplo para estas cosas. Bien, lo interesante del caso es que no solo implicó la imposición de impuestos, sino implicó también, por ejemplo, una política de prohibición de máquinas expendedoras en espacios públicos donde hubiera público que fuera muy joven. ¿Sí? Muy parecido a lo que está pasando hoy en México, ¿no? Que eliminan, por ejemplo, la venta de tabaco de las tiendas, ya no pueden anunciar concretamente la cajetilla. También, por ejemplo, una política que ocurrió fue que se eliminó la venta minorista o la venta por pieza, sino que tiene que vender la cajetilla completa de cigarro, ¿no? Bien, eso ocurrió en el 88, en contraste con que eso no ocurrió para todos los demás estados de la parte continental de Estados Unidos. Vale. Ahora, bien, entonces voy a necesitar lo siguiente. Lo primero, aquí lo que vamos a hacer es instalar una biblioteca que está en un repositorio de GitHub. Esta biblioteca fue diseñada por alguien, es un aporte que hace y lo que hace es que crea su paquetería y la sube a GitHub. Entonces, cuando tengamos esa situación y estemos trabajando, por ejemplo, con un paquete que alguien realizó y que solo colocó en GitHub y que no necesariamente está disponible dentro de las paqueterías tradicionales de Python, la tendremos que instalar con esta instrucción. Entonces, lo que voy a hacer es importar OS, que básicamente lo que estoy diciendo, les quiero que importes el sistema, es decir, las directorios del sistema, con eso, por eso es OS, no me acuerdo exactamente de la abreviación, la otra es de System, pero no recuerdo ahorita qué significa la O. A ver si me acuerdo más adelante. Bien, entonces lo que le decimos importa OS, luego instala desde este GitHub, instala la biblioteca que se llama Spark SS, que básicamente es la abreviación de Spark Synthetic Control. Y lo que quiero es que instale esto. Si ustedes se dan cuenta, lo que tengo aquí es una S y luego tengo una comilla. Y esa instrucción seguro ya la conocen. Es pip install y luego le pongo guión UQQ o QQ y install. ¿Y con quién quiero que instale? Quiero que instale la librería que se llama Spark S. ¿Sí? Es básicamente una forma alternativa de comunicarse con el sistema de sus computadoras. Eso también funciona en Colab, con el sistema con la máquina virtual que les presta Colab cuando ustedes abren un, este, un Jupyter Notebook en Colab. Le están diciendo que a esa máquina virtual que les está asignando, instalen en el sistema esta biblioteca, ¿vale? Bien. Entonces, ejecutamos esta línea. Se debe tardar por ahí de 1 o 2 minutos, tal vez menos. No, fue bastante rápido. Vale. Bien, ahora lo demás es básicamente ya simplemente llamar lo que hemos instalado. Entonces, voy a llamar Panda, que es lo que ya utilizamos, NumPy, Spark, que es el que acabamos de instalar, ahora ya se podría utilizar. Eh, una variable que se llama datetime, que básicamente lo que va a permitir es convertir strings en variables de tiempo, y ahorita les digo por qué son importantes esas. Y voy a importar dos nuevas bibliotecas que hasta este momento no les he enseñado, que son Plotly. Bueno, una biblioteca, Plotly. Plotly es una biblioteca que sirve para hacer gráficos interactivos. Para, para aquellas personas que están en el grupo y que después empiecen a migrar hacia hacia programar más, hacia lo que se conoce como Data Science, Data Engineering, o, o de ese mundo, pues, de la analítica de datos, probablemente lo que van a necesitar es desarrollar visualizaciones interactivas. Las visualizaciones interactivas se desarrollan básicamente en un lenguaje que se llama JavaScript, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hablen con un programador, que cuando necesiten visualización interactiva les va a decir que va a utilizar JavaScript, ¿sí? Entonces, JavaScript eh, genera visualizaciones interactivas y alternativamente en Python se introdujo este tipo de visualizaciones con la misma biblioteca que existe para JavaScript que se llama Plotly, pero con una traducción para Python. Eso es bueno porque si ustedes pueden desarrollar una visualización aquí en Python, cuando se la den a su programador,
él la puede replicar exactamente igual en JavaScript, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja, porque si ustedes aquí crean una gráfica padrísima en Plotly, cuando volteen y le digan al programador, quiero que hagas esto, lo va a poder hacer, ¿sí? Bien. Entonces, cosa que no necesariamente pasa con ggplot, ¿no? Para aquellos que trabajan en R. Vale. Luego vamos a importar los datos, entonces los datos están, los importamos aquí, y es la tabla Smoking Data CSV. Bien, ¿qué es lo que tengo? Tengo el estado, tengo el año, tengo CIG, que básicamente son las cajetillas de cigarro per cápita que se vendieron en ese estado en ese año, ¿sí? Luego, tengo el logaritmo del ingreso, tengo esta variable de bit, la verdad no recuerdo exactamente cómo la describe Abadi, no la ocupa, de hecho, no lo vamos a ocupar ahorita. Esta de acá es el promedio, que digas el porcentaje de personas que están entre 15 y 24 años en ese estado, en ese momento. Y el red price es básicamente el precio a retail de las cajetillas de cigarro. ¿Vale? Bien. Pero este es el precio al retail para el equivalente de las cajetillas promedio, creo, si no mal recuerdo. No es un precio por cajetilla, sino es como un precio por el equivalente al per cápita que está ahí. Bien, ahora, uh, lo que voy a hacer es generar un pivot table. Entonces, si ustedes ven la información está en un formato long, se dice que lo que tengo es el estado, tengo un formato, es un formato panel, de hecho, tengo el estado, tengo el año y tengo las unidades o la variable de interés. Y luego repito, estado, año y así sucesivamente. Entonces, si yo siguiera en esa tabla, primero tendría Alabama hasta que acabara con Wyoming, ¿no? Tendría la información. Ahora, lo que voy a hacer es cambiarlo. Voy a cambiarlo como si quiera, voy a pasar los años a las columnas y los estados a las filas para una variable en específico. Eso se llama hacer un pivot table, ¿sí? Entonces, el pivot table lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a tomar el data frame, voy a tomar la instrucción que se llama pivot table y le voy a decir que en el índice, cuando ponga aquí índice, me estoy refiriendo a quién va a ir en las filas, ¿sí? En las filas va a ir la variable state. En las columnas va a ir la variable yo y los valores van a ser la columna que se llama tick-tail. ¿Sí? Puedo poner, o sea, podría yo, este pivot table me permitiría incluso hacer resúmenes de tablas. Por ejemplo, si yo quisiera que pusiera el promedio, porque a lo mejor cuando hago esta estructura de pivot table, las variables necesitan algún tipo de variable de resumen, como hacer la suma o hacer el promedio, lo puedo hacer. Pero habría que agregar una opción al pivot table, ¿vale? Entonces, ya una vez que le he generado, lo que voy a tener es esto. Ahora, entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tengo la información en un formato distinto, estado, año, ¿vale? Y vamos a hacer un poquito de estadística descriptiva de estos datos. Primero, lo que voy a hacer es tomar el data frame original, ese es de ese, el que tenía, no, no, perdón, el data frame que ya en formato pivot table, voy a localizar lo siguiente, voy a tomar de ese punto index, lo que hace es que toma la columna que se llama index. En este caso, la columna que se llama index son los nombres de los estados. Entonces le digo, quiero que localices aquel nombre de estado que tiene como texto California. Y a ese quiero que después lo transpongas, eso significa la T, lo va a transponer y luego lo que va a hacer es hacer un reset del index. Eso lo que va a hacer es simplemente va a eliminar, digamos, va a reiniciar el índice por aquello de que el índice no tiene que iniciar en cero, con eso lo estoy haciendo, y al final eso se va a llamar plot df y lo voy a mostrar de esta manera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que estoy haciendo es básicamente tomar, busco la fila que se llama California y la transpongo. Eso es lo que estoy haciendo en este punto, ¿vale? Con esa instrucción. Bien. Ahora, voy a hacer esto para el resto de estados, y esta es un poquitito más complicada esta instrucción.
voy a crear dentro del data frame que acabo de mostrar arriba, voy a crear una nueva columna que se va a llamar Other State, ¿sí? Esa nueva columna va a resultar de lo siguiente. Va a resultar de tomar eh, todas las filas que no tengan como texto California, es decir, los distintos de California. Una vez que los localiza, va a tomar su media, es decir, va a promediar a todos los demás estados y lo va a guardar en esta columna. De esta manera lo que estoy haciendo es creando un data frame que tiene dos columnas. Tiene una columna que tiene el año, tiene el valor de los cigarrillos per cápita vendidos en California y el promedio de los cigarrillos vendidos en el resto de los estados. ¿Sí? Y el año. Bien, ¿para qué quiero este data frame de esta manera? Quiero hacer un plot. Y el plot que voy a hacer es este. Voy a utilizar la biblioteca Plotly y para eso voy a utilizar la función px. px, le voy a decir, quiero que utilices una forma de gráfico que es una línea. Entonces le tengo que dar quién es el data frame. El data frame donde va a tomar los datos se llama plotDF. Luego, quiero que en X utilice la variable year, es decir, en el eje de las X va esta columna, y en el eje de las Y van dos columnas. Va California y otro state. ¿Vale? Entonces, luego el template que quiero que utilice es un plotly white. ¿Sí? Este plotly white es el más básico. Si ustedes quieren, pueden cambiar este que tengo ahí, plotly white, por cualquiera de los siguientes que está abajo. Pueden utilizar el más básico de plotly, que es con grises, Plotly White, que es el que yo voy a mostrar, Plotly Dark, que es todo un fondo negro, si ustedes quieren cambien este que está ahí por el que quieran. Para los que les gusta más el estilo ggplot, pueden replicar una gráfica de ggplot con ggplot 2, un Seabound, que es como, también es bastante feo, no me gusta, pero es como más convencional, y un Simple White, que es probablemente el más sencillo de todos y que es como el más estándar. Sí, si ustedes un día revisan los diferentes, van a ver que cambia muchísimo el diferente template. Voy a utilizar este template. Y las opciones, pues las pongo aquí abajo. Vale. Bien. Luego, voy a agregar al final una línea vertical se va a ubicar en el siguiente punto. La línea vertical va a iniciar en 1988 y va a terminar en 1988, es decir, voy a graficar una serie de tiempo y voy a poner un punto que va a estar en una línea vertical exactamente en 1988. ¿Por qué la quiero poner ahí? Porque fue cuando ocurrió la intervención. ¿Sí? En 1988 ocurre la intervención de incrementar impuestos, reducir venta minorista en espacios donde están los jóvenes y la disminución de la venta por pie. ¿Vale? Bien. Ahora, y lo que voy a hacer es simplemente con la variable y voy a poner el valor mínimo y el valor máximo ligeramente ajustado para que se haga la línea. Y la voy a colocar en color, creo que no le puse color aquí, y el tipo de línea va a ser dash, es decir, va a ser punteada. Y este es el nombre que le voy a poner. Se va a llamar Proposition 99. ¿Sí? Y luego aquí pongo títulos al gráfico, la gráfica se llama de esta manera. Y ya, esta es la ubicación donde se va a ubicar el título. La leyenda, donde se va a ubicar la leyenda. En este caso, la leyenda la voy a ubicar en el punto 1.08, es decir, en Y al máximo y en X hasta el punto 88. Y creo que ya. A los títulos de los. Con eso sería. Damos run y se genera este gráfico. Entonces, nada más, antes de analizar el gráfico, quiero mostrarles por qué estos se llaman gráficos interactivos. Este gráfico ya generado bajo esta lógica tiene un hover que lo que puede hacer es navegar sobre él y pueden ir viendo valores. Esta que está aquí, esta leyenda, si ustedes se acuerdan, le dije que la pusiera en el valor 1, es decir, el valor máximo del eje Y punto 88 en el eje de las X, es decir, no lo puso exactamente al fuera del gráfico, sino lo puso tantito adentro del gráfico, por eso el punto 88. Entonces, ustedes pueden darle un clic a esto para ir desapareciendo cosas. Por ejemplo, voy a quitar la serie que se llama California. Le doy clic ahí, se va. ¿Sí? Le doy clic a la roja, se va, y le doy clic a la verde, se termina. ¿Sí? Entonces pueden hacer gráficos interactivos con esto. Esto es para esta intención. Pueden descargar el gráfico, pueden hacer un zoom. Por ejemplo, si queremos hacer un zoom específicamente a este valor, lo podemos hacer así.
o podemos hacer un zoom específicamente a este valor, lo podemos hacer. Podemos regresar a la versión anterior con este AutoScape, regresamos. Podemos descargar la imagen con este extra aquí, que es con este iconito que lo que permite es tomarle una fotografía PNG, le dan clic y les va a permitir descargar el PNG, la imagen de su flor. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí con este gráfico? Vale, ahora sí entremos al análisis del gráfico. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es el promedio de cajetillas vendidas per cápita en California y en el resto de los estados, en promedio de los restos de los estados. Si ustedes observan, pareciera ser que California en general siempre tiene una venta en promedio menor de cajetillas per cápita en general respecto al resto de estados. La línea punteada indica que hubo una intervención de política pública en 1988, a partir de la cual queremos evaluar si de verdad hubo un cambio en la trayectoria de la línea azul, ¿sí? Entonces, solamente de ver el gráfico, ustedes podrían concluir que hubo un cambio en la trayectoria de la línea azul respecto del resto. ¿Qué piensan? ¿Sí hubo un cambio o no? Sí, venía decayendo, pero yo podría pensar que sí por esta razón. Si ustedes observan, la línea roja en realidad decae menos rápido que la línea azul. Entonces pareciera que sí hay, ¿no? Pues vamos a reconstruir entonces el escenario alternativo. ¿Qué le hubiera pasado a California si no hubiera habido la prohibición? Bueno, si no hubiera habido la Proposition 99, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso entonces. Bien, bien. Ahora, vamos a construir el control sintético. Entonces, para poderlo construir, necesito que hagamos una serie de funciones primero. Con esta función que tengo aquí, lo que voy a hacer es, lo que estoy extrayendo es, del data frame, quiero que localice todas las filas, pero las columnas que sean menores a 1988. ¿Sí? Eso es lo que le estoy diciendo ahí. Quiero todas las, del data frame, quiero todo el data frame, excepto las columnas que sean más pequeñas que bueno, excepto que sean las columnas mayores a 1988. Entonces reduzco el data frame de esta manera. ¿Sí? Ahora, este es una foto, ¿vale? Luego, este de acá, esta instrucción hace el complemento. El complemento es, ahora localizo las columnas que están después de 1981, ¿vale? Bien. ¿Para qué necesito eso? Bueno, necesito eso porque voy a hacer una segmentación de la información. Voy a tener mi información antes de la intervención, que son todas las columnas menores a 1988, y después de la intervención, que son todas las columnas posteriores a 1988. Por esas razones quiero hacer esta partición. Ahora, si utilizo esa instrucción, lo que hago es que ingreso al data frame, pero ingreso a los nombres de las filas. Entonces le pongo df.index.values y lo que hago es que me trae el texto de todas las filas. Empieza con Alabama y termina con Wyoming. ¿Vale? Bien. Ahora, bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a separar la información de la siguiente manera. Voy a separar la información con features. Features van a ser las características que me van a permitir explicar el fenómeno. ¿Sí? Es decir, ¿quiénes son las variables con las que puedo explicar el fenómeno? Son todas las variables que son hasta antes de 1988, antes de la intervención. Luego, los targets van a ser todas las variables que se observaron después de la intervención. ¿Sí? Entonces, tengo todas las variables antes de la intervención y tengo todas las variables después de la intervención. Y luego, le voy a indicar a la función quién es la unidad tratada. Bien, entonces, la unidad tratada la va a localizar con una función, con esta función que estoy colocando aquí abajo. Entonces, la unidad tratada va a tener que iterar sobre todos los índices, por eso es que antes les mostré qué resultaba de aquí. Si ustedes imprimen esto que estoy señalando, les va a imprimir esta lista que tengo aquí arriba, esta lista. Entonces va a iterar sobre esa lista y va a localizar aquel valor que sea igual a California. Entonces, cuando el valor sea igual a California,
le voy a decir que esa es la unidad tratada, ¿sí? Entonces, pudo haber sido que a lo mejor hubiera más de una unidad tratada, ¿sí? En este caso específico es el extremo, solo hubo una unidad tratada. Recuerden que control sintético funciona para cuando las unidades tratadas son pocas. Entonces pudo haber sido una, dos o tres unidades tratadas, pero en este caso solo fue una y la unidad tratada es California. Entonces, le decimos que localice los valores cuando la fila diga California. Ya una vez que la localice, esa es la unidad tratada. Ahora sí, vamos a implementar el modelo. Entonces, traigo la función que se llama spark sc. Quiero que utilice la función que se llama fitpath. Aquí arriba les pongo por qué utilizar fitpath. Eh, Spark SC tiene dos opciones con las que ustedes pueden estimar un control sintético. Pueden utilizarlo con la función fit o con la fitpath. Fit funciona bien, pero para bases de datos pequeñas, y fitpath funciona bastante bien, pero para cualquier formato de datos. Ahora bien, la recomendación, o bueno, lo que dice la documentación que ustedes pueden ver con más detalle en esta liga que les estoy colocando de este GitHub, es que la recomendación es que utilicen fitpath, ¿sí? Parece ser que es como lo mejor. Y aquí está la definición un poquito de qué significan features, targets y treatment units. Vale, bien. Dicho eso, entonces voy a utilizar la función que se llama FIFA. Le voy a decir quiénes son las features, quiénes son los targets y quién es la unidad tratada. Y le doy run. Y eso sí te va a tardar unos 30 segundos. Porque lo que está haciendo aquí detrás, lo que está ocurriendo es que está resolviendo este problema. El problema que es minimizar la distancia que existe entre la unidad tratada y el resto de las unidades. ¿Sí? Entonces el problema de optimización lo está resolviendo en este punto. Ya acabo, de hecho, no tardó mucho. Bien, y ahora bien, entonces ya tenemos ya reconstruimos el control sintético. Ahora lo que voy a hacer es tomar el resultado y lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces, primero voy a crear un data frame que se va a llamar resultado y lo que voy a hacer es, del data frame que tenemos originalmente, voy a localizar el valor de California y ese lo voy a poner en result y ese se va a llamar observer. Lo que quiero hacer aquí es colocar el valor observado. Ese es el valor observado para California. ¿Vale? Bien. Luego, ahora sí, voy a empezar a trabajar con el resultado del modelo. ¿Qué es lo que me interesaría ver del modelo? Los W, porque son los ponderadores, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo los W? Los voy a obtener de esta manera. Voy a ir a mi objeto que se llama SC-Model. ¿Dónde definí SC-Model? Lo definí aquí arriba. SC-Model es el objeto que tiene los resultados de la estimación del control sintético. Entonces, tomo SC-Model, le digo get weight, que lo que quiero decirle es trae los pesos, y que incluya los donadores triviales. Lo que significa es que me está trayendo todos los coeficientes, incluso si los W son cero. ¿Sí? Si hay W que son cero, me lo va a traer de cualquier manera, ¿vale? Y me los va a imprimir. Me dice Ron, aquí están, y aquí están todos los W. Entonces, hay tantos W como estados y como periodos de tiempo, porque utilicé como feature la información de la misma variable, pero en periodos pasados, ¿sí? Entonces, por eso se ve muy grande esta tabla de W, ¿vale? Entonces, ¿cuántos features tengo? Pues cuántos periodos utilicé como para pronosticar. ¿Y cuántos utilicé para pronosticar? Utilicé toda la información antes de 1988. ¿Para cuántas variables? Para cuántos estados, 49 estados. ¿Sí? Todos excepto California. Por eso está tan grande esta máquina. Bien, esos son los W. Entonces, ustedes observan, hay de todo, ¿no? Hay negativos, hay ceros, porque esta función en específico no tiene la condición de que los W sean mayores que cero. ¿Sí? Y la razón por la que no lo tiene es porque si no se vuelve muchísimo más complejo la optimización. Y también porque no teníamos un fenómeno o una variable dentro de nuestro pool de donadores que tuviera una desproporción del resto o pudiera generar un problema de que explotara la estimación. Bien, ahora voy a obtener ahora sí la variable resultante de hacer el proceso de control sintético.
Entonces voy a ir a SC Model y voy a traer con predict, voy a tener los valores predichos. Quiero que prediga y me traiga de las unidades tratadas todos, y esto lo va a colocar en mi data frame, ¿sí? Entonces ya tengo aquí la unidad observada y la reconstrucción sintética del proceso. Entonces, la reconstrucción ocurre para, para toda la serie, o sea, reconstruyo toda la serie de California. No solo la serie desde 1988, sino toda desde 1970. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es tomar un modelo que funciona bien hasta antes de 1988 y luego lo replico para valores posteriores a 1988. Y vamos a hacer un plot de estos resultados. Entonces, voy a seguir la misma línea de construcción. Entonces, voy a utilizar el data frame que se llama Redstone. Voy a tomar las unidades observadas y el control sintético, las unidades la que dice control sintético, y el año. Voy a agregar la línea verde que había tenido yo trayendo y voy a traer el promedio de las otras variables que había venido trabajando también. Y le doy run. Y lo que tengo es esto. Entonces, la línea azul es la línea observada para California, ¿sí? Eso es lo que le pasó a California a lo largo de la historia, y la línea verde indica cuándo ocurrió la intervención. La línea roja es el control sintético, es decir, la reconstrucción de California utilizando como información explicativa lo que ocurrió en otros estados. Entonces, observan el desfase, es decir, si California se hubiera comportado como los otros estados, lo que nos dice esta estimación es que su consumo de cigarrillos hubiera caído menos que el observado. Entonces, la conclusión puede ser que la política pública de haber incrementado los impuestos y haber prohibido la venta en máquinas expendedoras y la venta al detalle de cigarrillos sí tuvo un efecto, ¿sí? Y la línea morada es el promedio de nuestro pool de donadores, ¿vale? ¿Dudas con este planteamiento hasta aquí? ¿Más o menos claros de lo que ocurre? Excelente, bien. Ahora bien, por último, hagamos la diferencia. Lo que voy a hacer es simplemente la diferencia que existe entre la línea azul y la línea roja. La hago aquí y hago el gráfico. Entonces, aquí se ve ya como exactamente, por ejemplo, que para el año 2000, más o menos, el número de cigarrillos que cayeron, que se fueron cerca de 30, pero el número de cajetillas per cápita fueron cerca de 30. Entonces, lo podemos imprimir con esta instrucción. Entonces, en general, nuestra conclusión podría ser que el efecto de la política evaluada casi al final, a los 2000, es que en promedio podríamos decir que eh, la venta de cajetillas per cápita en California disminuyó en 28 cajetillas promedio respecto del resto de los estados. ¿Sí? Bien. ¿Dudas con este planteamiento? No. Excelente. Bien, pues esto es control sintético.